Dando. Ok. Ponemos 4 participantes, ¿no? Sí, porque solamente es la parte de Zoom. Sí, tengan ustedes muy buenas noches. Entran más. Les saluda el doctor Luis Valle, vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Emergencia y Desastres. Este mes estamos con las jornadas de ultrasonido y vamos a presentar un capítulo más de toda esta galería de temas. Voy a dejar con ustedes al doctor Jimmy Bonilla como moderador y al doctor Jorge Correa como ponente. Adelante, Jimmy. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, saludos a todo el Perú, saludos a los que nos están viendo de Sudamérica. Ya hemos tenido visitas de México, hemos tenido visitas de Colombia, de Brasil, de Uruguay. A todos ellos saludos. Bienvenidos a la presentación. El día de hoy, siguiendo con el mes de ultrasonido, tenemos otra vez la visita del doctor Jorge Correa Mesa, con el tema de ultrasonido cardíaco enfocado, Focus, que es un tema muy importante. El doctor Jorge Correa Mesa es médico emergenciólogo, es médico asistente del Hospital Víctor Lasarte Echegaray de Trujillo, como ustedes ya saben. Tiene una formación en posgrado en ultrasonido con la Universidad de Heredia, es docente también de la misma universidad en el mismo tema, es miembro de la Sociedad Peruana de Ultrasonido Cardíaco y es miembro de Focus. Él nos va un poquito a ilustrar hoy, en estos momentos, sobre el uso de ultrasonido en emergencia de la parte cardíaca, que es tan importante para todos nosotros que manejamos pacientes graves, para todos nosotros que recibimos el paciente cardíaco que ingresa por la puerta y que a veces con las armas que tenemos tradicionales como es el EKG, la radiografía de tórax, a veces no nos basta, ¿no? La estación física, que es tan importante. Entonces, vamos a dar hoy un arma más, que es el ultrasonido, un arma más para manejar al paciente, y qué mejor que con el doctor Correa, que es experto en este tema. Doctor Correa, bienvenido, buenas noches otra vez, hasta Trujillo. Hola, Encantado de Jimmy. tenerlo esta noche otra vez, y bueno, atentos a su exposición, que seguro vamos a aprender mucho hoy. Aunque ese título de experto queda grande, mi querido amigo, ¿ah? Pero bueno, estamos haciendo expertos poco a poco en la ciudad. Ahí estamos. Expertos todos poco a poco, claro que sí. Ahí estamos. Listo, doctor. Bueno, dejamos entonces a ustedes. Genial. ¿Dónde estamos? ¿Ahí estamos bien? Sí, sí. Listo. Bueno, buenas Perfecto. noches a todos. Para mí es un gusto bastante grande estar nuevamente con todos los colegas. Hace unos días tuvimos una charla respecto a lo que era el enfoque y el rol del ultrasonido en el paciente crítico y sobre todo en el área de emergencia. Y junto con Jimmy hemos tratado de desglosar los principales temas para ir dictándolos semana a semana, ¿no? Hemos empezado y creemos importante como primer parte del capítulo hablar sobre todo lo que es la parte del focus, el ultrasonido cardíaco enfocado, pero para ello necesitamos tener claro algunas cosas básicas. No podemos ir de frente a hacer imágenes si es que no tenemos algunas cosas bastante claras respecto a lo que es la anatomía cardíaca, entre otras cosas. Entonces, he partido la ponencia en dos partes. Vamos a hablar primero una parte de lo que es anatomía cardíaca y vistas ecográficas, y una segunda parte de lo que respecta directamente al focus. Espero no se aburran, y acá estamos para empezar. La principal clave para la realización óptima de una evaluación cardíaca es la obtención de los planos ecográficos correctos, ¿no? Y eso depende de que tengamos claramente cómo hay que hacer la toma de las imágenes. Y uno de los principales elementos y pilares para poder tener una buena vista ecográfica es que estemos cómodos cuando hacemos el ultrasonido. Yo entiendo que trabajemos en emergencia, que trabajemos bajo presión, trabajemos en áreas a veces complicadas, pero tenemos que estar lo más posiblemente cómodos para obtener una vista cardíaca adecuada, ¿no? Esto nos va a permitir evaluar de forma adecuada las estructuras, las características funcionales, movimiento, algunas mediciones subjetivas o cualitativas que tenemos que hacer, y el registro de adquisición fiable tiene que ser reproducible de una persona a otra y nos va a permitir adquirir conclusiones que estén siempre basados en la fisiopatología de todos los pacientes que estemos manejados en nuestra unidad de cuidados críticos. Recordar que el corazón se ubica siempre en el mediastino, está de forma oblicua en el tórax, está orientado siempre de región dorsal a base hacia la parte ventral, la parte de la punta del corazón, de derecha a izquierda y en región craniocaudal. Entonces, de esta forma, tienen que darse cuenta que los planos cardíacos difieren de lo que son los planos
del cuerpo humano, así un plano coronal, un plano sagital y un plano transversal a nivel de todo el cuerpo no va a ser igual a lo que es un plano cardíaco. Entonces, para que nos demos cuenta, esto no es lo mismo y el corazón maneja otros planos. En el corazón vamos a hablar de principalmente 3 planos. Vamos a ver si puedo sacar por acá el puntero. Acá estamos. Vamos a hablar de 3 principales planos. Vamos a hablar de un plano de eje largo que nos corta el corazón a través de su eje mayor o un eje longitudinal. Vamos a hablar de un eje corto que nos corta el corazón en un plano transversal, como si estuviéramos cortando una salchicha a la mitad. Y un eje largo en plano de 4 cámaras, son nivel sulcifoideo, que nos permite también ver un corazón en 4 cámaras, ¿no? Cada uno con sus unidades respectivas. Acá, en la parte superior derecha, podemos ver las imágenes que obtendríamos al hacer un eje paraesternal largo, ¿sí? Acá, inferiormente, también podríamos encontrar lo que encontramos en un eje corto, haciendo un corte transversal. En esta imagen, un eje subsifoideo de 4 cámaras también, y en este, un eje apical de 4 cámaras. Entonces, todos partiendo de la base anatómica del corazón. ¿Dónde vamos a obtener estos planos? Haciendo una alusión más o menos de lo que es la topografía anatómica, en esta parte, entre el segundo, tercer y a veces hasta cuarto espacio intercostal paraesternal, como lo dice el nombre, vamos a hacer el eje paraesternal tanto largo como corto. Si vamos un poquito más hacia la línea axilar anterior, a nivel del quinto espacio intercostal, o a donde encontramos el mayor choque de punta del corazón, podemos ubicar el eje apical, ¿sí? Donde vamos a hacer para cortes de 4 cámaras, 5 cámaras, 2 y 3 cámaras, que es una variante de los anteriores. Vamos por debajo del esternón, podemos hacer para hacer cortes de 4 cámaras y para vena cava inferior. Y una ubicación accesoria que a veces sirve para ver sobre todo aneurismas es la parte superior del esternón, que es el supraesternal y que nos sirve para ver aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. ¿Qué equipo de ultrasonido vamos a usar? Aquí la cosa cambia un poco, ya, porque todos sabrán que la bibliografía dice, para emergencia podemos trabajar con un equipo, con un transductor convexo, pero quienes hagan ecografía se deben haber dado cuenta que trabajar con un transductor convexo es bastante complicado para ver corazón, porque podemos hacer las ventanas sulcifoideas, pero para meternos entre las costillas es muy grande. Entonces, lo que se predica a la actualidad, lo que se predica y lo que se debe hacer como mínimo es trabajar con un transductor como este, que particularmente creo que es el transductor ideal para trabajar en emergencia, que es el microconvexo, porque tenemos las ventajas del transductor convexo y nos permite a la vez trabajar pulmón, nos permite trabajar corazón y nos permite trabajar abdomen. Si por ahí, por suerte de la vida, tenemos en nuestro equipo un transductor sectorial, genial, nos va a ir de maravilla para ver corazón. Pero con que tengamos un transductor como este, nos va a ir muy bien. ¿Ok? Vamos a hacer cómo trabajamos. Habitualmente los pacientes nosotros en las unidades de trauma shock son pacientes complicados, complejos, que están siempre en decúbito dorsal. Habitualmente, digo, porque ya saben que ahora casi todos los pacientes que han ido a COVID van muchas veces a pronación, pero esto es lo habitual. Idealmente debemos hacer que los pacientes se lateralicen ligeramente hacia el lado izquierdo, ¿sí? Con la mano, con el brazo semiflexionado y dejando la parte de la parte de la hendidura axilar libre para poder trabajar en esa zona. Esto lo digo en mundo ideal, porque si tenemos un paciente que esté inconsciente, pedirle que cambie de posición es bastante complicado. Y ahí viene una de las diferencias de lo que trabajamos nosotros y hacemos ultrasonido cardíaco focalizado a lo que puede hacer un cardiólogo en la sala de cardiología cuando están normalmente trabajando en todo un ámbito seguro y un ámbito controlado. Nuestros pacientes, recuerden, no son así. Esa es la primera diferencia y uno de los principales obstáculos que nosotros vamos a presentar para hacer ultrasonido cardíaco. La obtención de los planos. Vamos a hablar primero de lo que es el eje paraesternal largo, ¿sí? Lo que les dije, transductor oblicuo, ¿sí? Y quienes hayan agarrado un transductor se van a dar cuenta que el transductor tiene una marquita, tiene una pequeña marca, ¿no? En uno de los lados. Tienen que trabajar más o menos transductor oblicuo entre el segundo y tercer espacio intercostal, obviamente hacia el lado izquierdo, con el marcador apuntando hacia el hombro derecho. De esa manera, si hacemos una imagen más o menos parecida, el corazón estaría en esta parte.
La marca para acá, la base cardíaca acá y la punta para acá. Entonces, las imágenes del corazón que vamos a obtener es más o menos un corazón cortado en su eje longitudinal. Entonces, miren, agarramos este es el transductor, la marca del transductor hacia el hombro derecho. Y con eso de ahí obtenemos el plano. Hacemos un poco de tilting, un poco de rocking, movimientos mínimos a esta parte nos va a permitir enfocar la imagen de mejor manera. ¿Okay? Y de esa manera vamos a obtener esta imagen. Esta es la imagen que tenemos que obtener. Vamos a encontrar una vista del corazón de todas las cámaras cardíacas en un eje paraesternal largo. Encontramos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. La aurícula derecha no se ve porque está más posterior, está en la parte más posterior. Y encontramos esta parte de acá, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el tracto de salida de la aorta ascendente inicialmente. Por acá, también si ustedes logran ver, hay una imagen hipoecogénica. Esto es la aorta descendente. Y por acá ya estaríamos hablando de lo que es la parte pulmonar. Entonces, esta es la imagen que vamos a obtener. Y ese es el movimiento que podemos encontrar cuando hacemos un eje paraesternal largo. ¿Sí? Claro, hasta ahí, grábense esa imagen. Ese es uno de los primeros cortes que vamos a tener que aprender a hacer. Segundo, tercer espacio intercostal. Nos centramos bien, un poco de tilting, un poco de rocking. Y es importante que comiencen a hacer lo siguiente, porque lo principal es que apoyemos la mano. Ojo, muñeca apoyada sobre el tórax del paciente, agarrando transductor, y lo ideal es que transductor no lo agarremos como si fuera una palanca de cambios de carro, ¿sí? Hay que agarrarlo como si fuera un pequeño lapicero, ¿sí? Para que nos permita hacer movimientos finos y podamos movilizar la mano de tal manera que podamos obtener la imagen de manera adecuada. Vayamos al siguiente corte. Este es solamente de manera para que se den cuenta que el corazón muchas veces no vamos a poder enfocar todo. Si nos movemos un poquito más hacia el esternón, vamos a poder ver un poquito más la base. Y si nos vamos alejando más del esternón, vamos a poder ver un poquito más la punta. Eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. El eje longitudinal corto. Partimos de lo que es el eje largo y lo único que hay que hacer sobre la posición que estábamos, hay que rotar el transductor 90 grados y colocar la marca hacia el hombro izquierdo. Veamos. Entonces, si tenemos al paciente, recuerden que estábamos con la marca hacia al hombro derecho, lo único que hacemos es rotar la marca hacia el lado izquierdo. Nuevamente, un poco de tilting, un poco de rocking, y con eso de ahí vamos a cortar el corazón de manera transversal. Y como lo cortamos de manera transversal, queda de esta manera. De esta manera vamos a poder encontrar en todo su esplendor el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. En el medio, el septum interventricular. Septum interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Ahora, y en la parte posterior ya sería la parte de la base del corazón, ¿no? Entonces, de esta manera, esto de acá nos sirve muchas veces para hacer fracción de acortamiento y ver la motilidad segmentaria cardíaca, que lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la imagen que deberíamos obtener, ¿sí? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, acá se pueden ver parte de los músculos papilares. Y ese es el corte que tenemos que aprender a lograr sacar. Sobre ese corte vamos a tener algunas variaciones y va a depender de la angulación que tengamos para ver el corazón. Entonces, si yo estoy en esta angulación, yo puedo angular hacia arriba, puedo angular hacia abajo. Si hago hacia arriba, voy a obtener este plano. Voy a obtener el plano a 90 grados, donde me va a permitir ver grandes vasos. Voy bajando un poquito, me voy ubicando 45, 60 grados, ubico el signo de la boca de pez, donde voy a encontrar lo que es la válvula mitral, y sigo bajando y puedo ver los músculos papilares, y si sigo bajando puedo llegar hasta la punta del corazón. ¿Sí? ¿Cuál es el principal plano que vamos a trabajar nosotros? Los planos que vamos a trabajar, este de acá que les decía. Plano a nivel de grandes vasos. Si trabajamos a nivel de grandes vasos, o sea, angulando el transductor sobre un corte transversal paraesternal corto, lo angulo hacia arriba, voy a obtener esta imagen. Voy a obtener el signo famoso del Mercedes-Benz. El signo más famoso del Mercedes-Benz, que es la trivalva aórtica. A la parte inferior, la aurícula izquierda, el ventrículo, el atrio derecho, ¿sí? El ventrículo derecho y la arteria pulmonar, con su también válvula. Y esta sería la imagen más o menos que deberíamos obtener. Acá nos sirve para ver algunas anormalidades de la válvula aórtica y a veces signos de hipertensión pulmonar. En el segundo plano, o sea, si ya estoy ahí, ¿sí? Y voy bajando un poquito, ya no estoy tan angulado hacia arriba, me enderezco un poquito, voy a encontrar este plano.
encuentro el plano a nivel de la válvula mitral. Igualmente, ventrículo derecho, septum interventricular y ventrículo izquierdo, y dentro de ella la válvula mitral que se abre y se cierra, y lo pueden ver así, en la imagen lo van a ver así, como si fuera una boca de pez. Y si sigo bajando, igualmente, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septum interventricular y los músculos papilares acá a los costaditos. El siguiente plano que tenemos que trabajar es el plano apical. Desde el plano paraesternal eje corto, nos lateralizamos ligeramente hacia el lado izquierdo y nos vamos hacia la línea axilar anterior izquierda y bajamos un espacio. Y lo que hay que hacer, colocarnos en donde está más o menos por la tetilla o al quinto espacio, sexto espacio intercostal, entre la línea axilar media anterior y la línea media clavicular, orientando más o menos 20-30 grados, ubicándonos con el transductor hacia el lado izquierdo y apuntando más o menos hacia lo que es el hombro derecho del paciente. Para que no marearlos tanto, mejor las figuritas, dice. ¿Ya? Paciente, acá sí, muchas veces es necesario que el paciente esté lateralizado a la izquierda porque el corazón se hace más anterior y baja. Entonces bajamos, miren, desde el eje paraesternal corto hacia la punta del corazón, más o menos entre la línea axilar anterior y la línea media clavicular, la marca del transductor hacia el hombro izquierdo, un poquito de tilting, un poquito de rocking, y con ello de ahí partimos el corazón de manera longitudinal, ¿sí? Y lo que va a pasar acá es que vamos a ver el corazón de cabeza, vamos a ver la punta hacia nosotros, ¿sí? Vamos a ver la punta hacia nosotros y la base cardíaca alejada de nosotros. Acá hay algo que les quiero hacer notar. En ultrasonido habitual, todo lo que se trabaja es con la marca hacia el lado izquierdo. Los cardiólogos trabajan hacia el lado derecho. Entonces, cuando trabajemos corazón, todas las imágenes las vamos a ver invertidas. Lo de la derecha va a estar a la izquierda y lo de la izquierda va a estar hacia la derecha. ¿Ok? Hay que tenerlo claro, ubicación espacial. Entonces, en este corte lo que vamos a ver es lo siguiente. Hay que ver, vamos a encontrar, este es un eje paraesternal, un eje apical, perdón. Este es un eje apical 4 cámaras, y sobre ese eje apical 4 cámaras vamos a encontrar ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Mitral, tricuspidia. Eso es lo que vamos a encontrar. Seguimos. Sobre ese plano, hay un plano muy importante, que es el plano apical de 5 cámaras, que es una variante del apical 4 cámaras, ¿sí? Que si ustedes figuran esta figurita, a partir de esta figura lo que hacemos es angularnos o irnos, lo que decimos entre comillas, echarnos, para que me logren entender. Estamos ahí, nos angulamos un poquito hacia arriba y logramos la aparición de la quinta cámara, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. ¿Ya? Y acá lo pueden ver. Miren, acá está, este es un apical 4 cámaras, y por aquí, bueno, la figura representa la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que sería más o menos así. Y esta es la figura un poquito más clara, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica que corresponde a la imagen morfológica de esta manera. El siguiente plano que hay que lograr hacer es a partir del apical 4 cámaras se puede obtener un apical 2 cámaras, que es una variante que no es indispensable para nosotros, pero es interesante que la conozcan, que también existe, que es sobre el plano apical 4 cámaras, rotamos ligeramente el transductor en sentido inverso las agujas del reloj, colocando la marca 90 grados. O sea, si estamos de la derecha, como a la izquierda, y nos va a quedar esta imagen. En vez de quedarnos 4 cámaras, nos va a quedar 2 cámaras, con lo cual vamos a ver ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Y si hacemos un poquito de tilting hacia el lado izquierdo, vamos a lograr aperturar lo que era, entre comillas, la quinta cámara. En este caso se convierte en la tercera cámara, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Para qué nos sirve esta cámara? A veces para los cardiólogos lo usan para hacer la sumatoria de lo que es en 4 cámaras, y en 2 cámaras hacen lo que es la fracción de eyección. El software automáticamente lo hace, y podemos calcular el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y eso sería más o menos la imagen que podríamos obtener en 2 cámaras. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y la válvula mitral. Y en 3 cámaras lo mismo, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, pero con la aparición del tracto de salida de la aorta. El siguiente plano que hay que conocer es el subcostal 4 cámaras, ¿sí? En el subcostal 4 cámaras, lo que hacemos es nos colocamos en la parte infraesternal, y hay que colocar la sonda con la marca del transductor orientada hacia el hombro izquierdo y más o menos una inclinación de 0 grados. Acá es importante que entiendan que muchas veces nosotros agarramos el transductor así,
¿sí? Acá no vas a poder así, porque si está el abdomen del paciente así, no vas a poder entrar. Entonces lo que hacemos es agarrar el transductor desde arriba, y lo metemos como si, entre comillas, estuviéramos metiendo una puñalada por debajo del esternón hacia la parte, apuntando al corazón, apuntando a la parte del epigastrio, ¿no? Una pequeña presión, ¿para qué? Para que el abdomen pueda disminuir y poder meterte debajo de la estructura ósea. Entonces, lo que hay que hacer es eso de ahí. Zona debajo del esternón y apuntando ligeramente hacia el hombro izquierdo del paciente y con la marca hacia el lado izquierdo, que nos va a permitir hacer un corte también longitudinal de 4 cámaras, y la imagen que vamos a obtener es la siguiente. Muchas veces, esta es la única ventana que podemos obtener en los pacientes, créanmelo, muchas veces el paciente no tiene ninguna ventana, y esta ventana es una ventana muy interesante porque aprovecha la parte hepática, utiliza al hígado como ventana acústica y funciona muy bien, funciona muy bien. Es bien raro no poder obtener esta ventana, pero acá está. Y lo que vamos a encontrar es, acá cambia la cosa, porque vas a encontrar el ventrículo derecho más pegado al hígado, el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aurícula derecha. Y algunas veces se logra obtener incluso hasta la 5ª cámara. Y esta ventana es importante porque a veces, como le digo, es la única ventana que podemos obtener. Ahí la tienen. Igualmente, solamente para que entiendan la anatomía un poquito, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. El plano subcostal de vena cava inferior, que probablemente es lo que más a un momento de nuestras vidas hemos utilizado, la evaluación de la vena cava, que de por sí ya les voy a comentar más adelante, que ya su uso ha quedado un poco obsoleto. Pero sobre la posición del subcostal 4 cámaras, lo que hacemos es rotar el transductor 90 grados, ¿sí? De lo que estábamos con el marcador hacia el lado izquierdo, lo que hacemos es rotarlo 90 grados en sentido antihorario y nos colocamos apuntando en relación antero-posterior del paciente. Y lo que vamos a obtener es abrir el corazón a nivel de la aurícula derecha y la vena cava entrando hacia lo que es la aurícula derecha, y también tomando como ventana acústica el hígado. Entonces lo que vamos a encontrar acá es imagen hepática. Acá se suele ver también la vena suprahepática derecha ingresando al hígado, la vena cava inferior y el atrio derecho. Y esta es la imagen que podemos obtener cuando hacemos este corte. Después de ello, una de las ventanas que les mencioné era la ventana supraesternal, que es colocando la sonda sobre la horquilla esternal con la marca orientada hacia el hombro izquierdo del paciente, donde con ello podemos obtener el callado aórtico, ¿no? Podemos encontrar el callado aórtico, la aorta ascendente, la aorta descendente, encontramos la carótida, la subclavia y podemos encontrar el tronco de la pulmonar que está por debajo del callado aórtico. Nos sirve para ver a veces aneurismas en pacientes que podemos detectar algunas cosas, dilataciones, sobre todo en emergencia, ¿no? Finalmente, ¿con cuáles nos vamos a quedar? Nosotros tenemos que trabajar con cuatro ventanas que tenemos que saberlas de manera así básica y es como coquito. Esta ventana que es el paraesternal eje largo, ¿sí? Primera ventana que tenemos que aprender. Segunda, a partir del eje paraesternal eje largo, rotamos 90 grados y podemos obtener el siguiente plano, que es el paraesternal eje corto. Nos deslizamos ligeramente hacia el lado izquierdo, a la altura de la punta del corazón, y logramos obtener el apical 4 cámaras. Sobre ese apical 4 cámaras podemos hacer la variación inclinando un poquito más hacia la parte del cuerpo del paciente o llevando la angulación a 90 grados y logramos abrir la 5ª cámara a esta altura. Y la última ventana que tenemos que obtener es el subcostal, con el cual también vamos a tener una vista del corazón a nivel longitudinal de 4 cámaras. Sabiendo esas 4 ventanas, tenemos casi para tener el 100% del estudio que tenemos que hacer en paciente crítico. ¿Sí? Las demás ventanas, quien quiera aprenderlas, quien quiera hacerlas, quien quiera observar algunas cosas más interesantes, genial, bienvenido sea. Pero con que tengamos esas 4 ventanas, nos vamos a manejar adecuadamente. ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí? Ya estamos por acá, más o menos por el medio, ¿sí? La idea es que lleguemos más o menos al final por acá. Sigamos. Segunda parte. Vamos a hablar ya sobre lo que es el focus Critical Cardiac Ultrasound, perdón. El focus
que lo llamamos así para no entrar en conflicto con los cardiólogos, ¿ok? Nosotros en Críticos no hacemos ecocardiografía, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bien claro, no vaya a ser que por ahí venga alguien, oye, hazle su ecocardio, no, hay que ver con propiedad. No hacemos una ecocardiografía, hacemos un focus o un ultrasonido cardíaco puntual, un ultrasonido cardíaco enfocado, ultrasonido cardíaco focalizado, como lo quieran llamar, pero no hacemos todo el protocolo de un ultrasonido ecocardiográfico como lo puede hacer el cardiólogo, ¿ya? Y tampoco hacemos FAS, ¿eh? Porque alguna vez me dijeron, doctor, ¿para qué le da su FAS cardíaco? FAS cardíaco, bueno, por ahí un poco cogido los cabellos y los pocos que me quedan. ¿Cuál es la razón fundamental del focus? El ultrasonido cardíaco focalizado va a optimizar nuestras habilidades clínicas. Si de por sí ya teníamos una gran sospecha clínica sobre una patología, lo que va a hacer es enriquecer nuestra data, enriquecer todos los datos que podamos obtener para finalmente lograr llegar al diagnóstico de nuestro paciente. Y acá va una objeción a lo que es el monitoreo invasivo, ¿no? En la literatura se ha demostrado pues, que Swan-Ganz no ha demostrado mejorar resultados respecto a métodos no invasivos y a la actualidad el ultrasonido cardíaco para monitoreo hemodinámico es la herramienta menos invasiva y con mayor eficacia, ¿no? que hay en la actualidad. Las máquinas de ultrasonido, como ya lo hemos dicho la semana pasada, son portátiles, las podemos llevar al punto de atención del paciente, podemos repetir el examen tantas veces sea necesario y es factible su uso, ¿no? Y está indicado en cualquier paciente con inestabilidad hemodinámica o en cualquier paciente con shock. Entonces, esa gran interrogante que tenemos cuando nos llega un paciente con shock, con falla hemodinámica, habitualmente lo primero que decimos, uy, shock. Y es como se nos prende el clic rápido, líquidos. Yo siempre les digo, ok, líquidos. Y si es un taponamiento cardíaco, y si es no sé, un neumotórax a tensión, no lo vas a poder diagnosticar inmediatamente. Sin embargo, el ultrasonido nos saca de ese apuro en menos de 2 minutos. ¿eh? Así que hay que comenzar a darle el peso debido. Es factible la ecografía cardíaca por no cardiólogos, y acá va un punto bastante interesante para ustedes. Porque uno de los principales problemas que nos enfrentamos y se van a enfrentar ustedes en sus hospitales es la credibilidad que tengan a nuestros estudios, ¿sí? ¿Qué tanto peso le pueden dar tanto nosotros mismos como médicos a lo que nosotros podamos estar viendo, como qué tanto peso le pueden dar las otras especialidades a las cosas que nosotros estamos haciendo? Entonces, ¿es factible la ecografía cardíaca por no cardiólogos? Pues sí es factible. Los estudios lo dicen, los estudios lo avalan. Correlación para evaluación de fracción de eyección. Hacen un estudio entre médicos de emergencia y los médicos cardiólogos, ¿sí? La correlación para FEBI normal, 92%. La correlación para FEBI moderada, 47.8%, y la correlación para FEBI baja, 70%. Si se dan cuenta, cuando estamos en los extremos, es fácilmente identificar qué corazón se mueve rápido y qué corazón se mueve mal, se mueve muy lento. O sea, en los dos extremos lo vamos a poder identificar. El principal problema está cuando estamos en el medio, cuando tenemos un corazón que no sabemos, oye, ¿cuánto tendrá? Pues una fracción de eyección tendrá 45, tendrá 55, no sé. Para suerte de nosotros y quienes trabajamos en críticos, quienes trabajamos en emergencia y trabajan en unidades de cuidados intensivos, para suerte de nosotros, las enfermedades graves son extremistas, pues, ¿sí? El paciente que está en shock cardiogénico, llega a shock cardiogénico porque su corazón notablemente se mueve poco, ¿sí? Y el paciente que está en un shock hipovolémico, está notablemente hipovolémico y van a ver su corazón completamente hipercinético y completamente con las cámaras vacías. O sea, no hay medias tintas ahí. El problema se suscita cuando estamos en medias tintas. En otro estudio, los internistas con capacitación dirigida son capaces de diagnosticar con relación respecto a los cardiólogos de más del 95%. Miren, FEBI normal, menor de 55 nuevamente. El extremo de la fracción de eyección baja es hasta más del 75, más del 3/4 de médicos que lograron hacer las evaluaciones, lograron hacerlo de manera acertada. Regurgitación moderada o severa de la válvula mitral, más o menos las 3/4 partes. Valvulopatía aórtica, más del 92%, y detección de difusiones pericárdicas hasta un 98%. Y como les repito, o sea, nosotros no buscamos hacer una ecocardiografía fina, buscamos cosas burdas, cosas notorias y cosas que llevan a descompensar a nuestros pacientes. Diagnóstico de fusión pericárdica, reportada con sensibilidad de 96, especificidad de 98 y una exactitud de 97 en el caso de médicos
en una unidad de emergencia, en un estudio a pie de cama. Trastornos de la motilidad sugerentes de un infarto. Esto es muy interesante, porque a veces llegan pacientes con infartos de miocardio y no tenemos las enzimas cardíacas. Tenemos el electrocardiograma, que a veces, oye, eso no es, no sabemos, o nos llega un paciente con un bloqueo de rama izquierda, y a veces tenemos que aplicar los criterios de infarto en pacientes con bloqueo de rama izquierda y tenemos que no nos acordamos cuáles son, pero sacando el ultrasonido, a veces podemos detectar trastornos de la motilidad. Y esto tiene una sensibilidad más o menos de 40 y especificidad de 94, cuando en forma precoz es necesario a una aproximación al diagnóstico y no se tiene aún las enzimas cardíacas, ¿no? Y en otro estudio, cuando se combinan tanto los hallazgos ecocardiográficos con las enzimas cardíacas, obtenemos una sensibilidad de 100%. ¿Qué más? Llegamos al 100%, ya no hay más porque ya no hay otro número, no hay 101, y la especificidad de 91.2. Otro estudio, para muestra de un botón, el uso de dispositivos de ultrasonido pequeños utilizados por los internistas sin un entrenamiento formal, comparándolo con los ecocardiografistas experimentados. Miren, la sensibilidad casi similar, la especificidad sí ligeramente baja. Valor predictivo positivo, acá sí los cardiólogos pues tienen un poquito más, y el valor predictivo negativo. En este caso, mira, en este caso en todos los hallazgos, y en hallazgos clínicamente importantes, que es lo que realmente nos importa a nosotros ver, a mí no me interesa pues de repente evaluar de repente es una insuficiencia mitral leve, no, pues yo quisiera ver que si realmente es una insuficiencia mitral severa, ¿no? De repente me dicen, oye, es una FEBI, me dicen, bueno, yo le saqué fracción de eyección 52 y viene el cardiólogo y le saca 55, bueno, no, nada, no, a mí me interesa ubicar un corazón que tenga una fracción de eyección, por ejemplo, debajo de 40 o debajo de 30, que nos esté llevando a un shock cardiogénico. Entonces, la sensibilidad, acá sí los cardiólogos tienen un poquito más, pero respecto a los residentes, miren, que ni siquiera médicos asistentes son residentes. Sensibilidad ligeramente baja, pero la especificidad, el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo, sí, están ahí al mismo nivel. Así que, ¿es factible? Sí, es factible. Ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve? Sí, pues nos sirve porque nosotros en el contexto de críticos manejamos anomalías cardiopulmonares que son únicas para los pacientes de trauma shock, pacientes críticos que llegan graves, pacientes de unidad de cuidados intensivos, pacientes postoperatorios en la URPA, ¿sí? En los cuales una estimación ecocardiográfica es necesaria, es indispensable para optimizar su cuidado. Yo no puedo seguir tratando de elevar el gasto cardíaco si no sé hacia dónde estoy yendo, ¿sí? No puedo pretender optimizar la precarga si no sé de dónde parto, ni a dónde voy. No puedo pretender seguir dándole líquidos a un paciente y tratar de parar, como se dice, a la champa, en qué momento le voy a parar de dar líquidos, porque recuerden que la curva de Frank Starling no es la misma en todos los pacientes. La curva de Frank Starling mía, de un paciente de 80 años, de un paciente cardiópata, de renal, no es la misma. Entonces, es importante saber. Pacientes con insuficiencia cardíaca circulatoria aguda, embolia pulmonar, interacción pulmón-corazón, inestabilidad hemodinámica después de cirugía, hemorragia subaracnoidea para ver problemas metabólicos, muerte cerebral, ver cómo funciona el corazón, edema pulmonar no cardiogénico, un distrés respiratorio, injuria pulmonar aguda, entre otras cosas. Entonces, eso es necesario manejarlo por ahí. Ahora, ¿es lo mismo que hacemos nosotros que lo que hace el cardiólogo? No. Ojo con esto. El tipo de estudio que hacemos nosotros los médicos de críticos, el nivel básico no va a ser igual que lo que hace el nivel básico de un cardiólogo. Igualmente a nivel intermedio, igualmente a nivel avanzado. Manejamos objetivos muy distintos, ¿no? No tratemos de enfocarnos en de repente obtener imágenes u obtener mediciones que en realidad a nosotros en el momento de manejo de un crítico no nos van a llevar a ningún lado. Y sí podemos estar desperdiciando la oportunidad de encontrar situaciones que realmente son bastante valorables y que van a servir para el manejo del paciente. Esto no es lo mismo, a ninguno de sus niveles. ¿Qué pasa acá? Ustedes van a ver, a nivel del tiempo han salido un montón de protocolos, RACE, FACE, FIL, el RASH, el BLIP, el COAS, el FIR, bla, 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 y un montón de protocolos. Sin embargo, lo que tratamos de hacer es un ultrasonido cardíaco a nivel de cama del paciente que sea válido para todos, ¿sí? Unificar criterios y todo ello. ¿Qué se ha venido publicando a través del tiempo? WinFocus en 2008, práctica ecocardiográfica, en aquel entonces todavía se llamaba, ultrasonido multiórgano a nivel de point of care,
el consenso internacional sobre los estándares de entrenamiento para ecocardiografía a nivel de cuidados críticos. En el 2017, que este es uno de los más últimos, es la Federación de Emergencia Medicina, el consenso sobre sonografía en hipotensión y falla y arresto cardíaco, el consenso internacional en ultrasonido y la hipotensión indiferenciada. Este artículo es muy interesante, es un consenso muy interesante, los invito a leerlo. Todo lo que podamos ver hoy día les va a servir para poder lograr entender esto de acá. Seguimos con otros artículos que ya miren, no lo publica tampoco cualquier grupo, lo publica la Sociedad Americana de Ecocardiografía, publica la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, estamos hablando de que a la actualidad el ultrasonido cardíaco de emergencia, el ultrasonido cardíaco focalizado de críticos, en verdad ha adquirido un peso bastante y suficientemente fuerte. Y eso nos lleva a nosotros a entender que esto es una capacidad que tenemos que tener para poder manejar a todos nuestros pacientes, ¿ya? El artículo más nuevo es el que es publicado en el 2014 sobre las recomendaciones internacionales sobre el ultrasonido cardíaco focalizado, que es el que actualmente estamos utilizando a nivel mundial quienes manejamos este tema, y está basado en 4 conferencias, 33 expertos, y tiene 108 declaraciones respecto a qué tenemos que buscar, qué nos compete y qué cosa no nos compete. Es el primer consenso internacional basado en evidencia. Así que, si vamos a hacer algo en cardio, en emergencia, este artículo es de cajón. Tenemos que leerlo y tenemos que tenerlo bien clarito. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Sí? El ultrasonido cardíaco, el focus, no es ecocardiografía de emergencias. Esto hay que tenerlo bien claro, ¿ok? Eso se llama focus, es ultrasonido cardíaco focalizado. Y las cosas tampoco hay que llevarlas más allá de lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratamos en focus los objetivos. El primero es saber adquirir las ventanas estándar en el ultrasonido transtorácico. Es lo que hemos hablado hace unos minutos. Reconocer las causas mayores de falla cardíaca, de shock y de arresto cardíaco. Y cuando sea necesario, solicitar una segunda opinión, sobre todo al cardiólogo. Sí, yo le puedo encontrar una valvulopatía y ya no es mi obligación saber qué tipo de valvulopatía o qué severidad. Es mi obligación llamar al cardiólogo. Sin embargo, se me ocurre ahorita en estos pacientes que hacen actividad eléctrica sin pulso, o pseudo actividad eléctrica sin pulso, en lo cual no logramos tocar el pulso, pero colocamos el transductor y tienen actividad cardíaca. Eso, por ejemplo, no voy a esperar que venga el cardiólogo para que haga el ultrasonido cardíaco, eso nos compete a nosotros, ¿ya? La ecocardiografía integral, pues es un mundo, ¿no? Lo que nosotros somos un ratoncito enfrente a lo que es el ultrasonido cardíaco, del cardiólogo, ¿no? El objetivo que tenemos nosotros es buscar hallazgos groseros, ¿sí? Mientras que la ecocardiografía del cardiólogo busca hallazgos muy pequeños, hallazgos finos, nosotros no, nosotros tenemos que ir a buscar al elefante. Las cosas groseras, las cosas burdas no se nos pueden pasar, porque son cosas que ponen en riesgo la vida de las personas. Y en lo que es ultrasonido cardíaco focalizado tenemos 2 partes, la parte que es la fase de soporte de vida y la fase de monitoreo hemodinámico. Y con ello tenemos 2 artículos, ¿sí? El ultrasonido cardíaco en situaciones de emergencias, el consenso de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y las recomendaciones que les dije hace un momento de la medicina basada en evidencias para el focus. Entonces, estos 2, en esta parte es donde vamos a trabajar nosotros. La fase de monitoreo hemodinámico es bonito, es muy bueno, podemos trabajarlo también. Quien quiera ir más allá, quien quiera aprender a hacer valoración de gasto cardíaco, fracción de eyección por un Simpson, mediciones un poco más especiales, pues bienvenido a entrenarse, ¿sí? Las indicaciones que tenemos en fase de soporte cardíaco es trauma cardíaco, arresto cardíaco, shock, hipotensión, disnea, insuficiencia respiratoria y dolor torácico. Y los objetivos que tenemos que buscar son bien puntuales. Tenemos que hacer evaluación de función pericárdica, evaluación de función del ventrículo izquierdo, identificación de marcado crecimiento del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, ya sea en cavidad o sea en paredes. Evaluación del volumen intravascular para ver precarga y de repente por ahí ver respuesta a fluidos, como guía de una pericardiocentesis en taponamiento cardíaco y confirmación de colocación de la línea marcapasos. Esos son los principales objetivos que tenemos que hacer el focus. El focus, como definición, es pues dirigido a un objetivo. Es bien puntual. Está orientado a problemas. Habitualmente es dicotómico, es como decir,
El corazón se mueve bien, no se mueve bien. El ventrículo izquierdo eyecta bien, no eyecta bien. Tiene derrame pericárdico, no tiene derrame pericárdico. Este corazón se está taponando, no se está taponando. El ventrículo derecho sí tiene signos de cor pulmonar agudo, pensando en una tromboembolia, o no lo tiene, ¿no? Igual, habitualmente las valoraciones son cualitativas o semi-cuantitativas. No vamos a hacer mediciones muy precisas, solo cuando sea necesario hacerlo, sino muy pocas veces vamos a usar el medidor. Es realizado en la cama del paciente y habitualmente es realizado por el médico clínico tratante. O sea, eso no quiere decir que el cardiólogo no lo pueda hacer. El cardiólogo obviamente que lo puede hacer, pero estamos nosotros en la guardia y somos nosotros los que estamos necesariamente obligados a hacer este estudio. Entonces, las ventanas que ya las vimos hace un momento, para external eje corto, para external eje largo, un subsifoideo longitudinal de 4 cámaras, apical 4 cámaras con su variante 5 cámaras, que por acá se ve un poquito la quinta cámara, y un eje subsifoideo para ver vena cava inferior. Esas son las 5 cámaras, las 5, ventanas que tienen que tener bien claro y que tenemos que saber sacar en todo paciente. Así que a hacer mano y a practicar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es entrenar nuestros ojos. Mientras más veamos corazones, mientras más veamos las ventanas, más vamos a lograr identificar rápidamente las anomalías que podamos ver tanto en tamaño y en función. Y una de las cosas primordiales que hay que aprender a hacer y lograr es ver la escala que tenemos al costado de la imagen del ecógrafo, ¿sí? En algunos está así oblicuo y en otros está así en manera vertical. Pero cada una de estas separaciones es 1 centímetro. Y si se dan cuenta, más o menos acá debe haber algo de 15 a 20 centímetros, y es lo primero que tenemos que hacer. Fijemos en la escala. Congelemos y desplacemos hacia adelante, hacia atrás la imagen para poder ver qué cosas están anormales. Y si tenemos alguna duda, pues podemos hacer algún grado de mediciones. Los objetivos que vamos a analizar es, vamos a ver, cómo está la función sistólica y dimensiones del ventrículo izquierdo. Hay que evaluar función y dimensión del ventrículo derecho, ¿sí? Hay que evaluar respuesta a volumen, o hay que ver cómo está la precarga, entre comillas, a través de la vena cava, que es lo que se recomienda para la emergencia. Hay que ver si hay efusión pericárdica y si es que tiene este derrame pericárdico, fisiología de taponamiento cardíaco. Hay que evaluar la presencia de signos groseros de enfermedad cardíaca, anormalidades valvulares groseras y la presencia de grandes masas intracardíacas. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar una por una. No se aburran, ¿están despiertos? ¿Sí? Ok. Pasos básicos para la evaluación. Hay que evaluar forma, ¿sí?, del ventrículo izquierdo, dimensiones, grosor del ventrículo izquierdo, la forma y las dimensiones y grosor del ventrículo derecho. Hay que ver las dimensiones de las aurículas, cómo se mueven las estructuras y alteraciones morfológicas. Cuando vamos a hacer ventrículo izquierdo, hay que entrenar los ojos. Parece lo mismo. Si se dan cuenta, lo primero que les dije, tenían que ver la escala de medición. Ven la escala de medición acá vertical, hasta donde llega 15 centímetros, llega hasta la base del corazón. Sin embargo, acá la base de 15 centímetros llega solamente hasta la zona de división entre las aurículas y la ventrícula. Las aurículas y ventrículos, perdón. Entonces, claramente, el corazón que está en el lado derecho es mucho más grande que el lado del ventrículo izquierdo. ¿Necesité hacer alguna medición? No, no tengo que hacer ninguna medición. Claramente, este es un corazón que está grande. Es una cardiomegalia, probablemente. El ventrículo izquierdo tiene longitudinalmente más o menos 2/3 respecto a lo que es su eje transversal. Esto es lo habitual. La pared del septum interventricular y la pared posterior, las paredes es más o menos 1 centímetro, y el diámetro en eje parasternal largo, ojo que todos son medidas telediastólicas, ¿eh? Entonces hay que frizar y hay que retroceder o avanzar un poquito tratando de buscar la telediástole. Y un diámetro que debe ser menor igual de 5 centímetros. Esto es lo que es ventrículo izquierdo. Entonces, si hacemos un eje largo, para externar el eje largo, encontramos esta imagen. Pared septo interventricular, menos de 1 centímetro, ¿sí? Igualmente la pared posterior, menos de 1 centímetro. El diámetro diastólico del ventrículo izquierdo al final de la diástole es entre 3.5 a 5.5, y el diámetro sistólico al fin de la sístole del ventrículo izquierdo es más o menos 2 a 4 centímetros. Entonces, eso es lo normal. Y se van a acostumbrar, ver ese corazón, una fracción de edición cuando le ponen así a ojo buen cubero, ese corazón debe estar eyectando más o menos entre 55 a 60%. Es un corazón que se mueve bien.
Miren, otra de las cosas que tenemos que observar es el engrosamiento y la movilidad de las paredes. Un corazón sano, con silencio normal, engrosa las paredes del ventrículo izquierdo. Miren cómo esto de acá, al momento en que se mueve el anillo mitral, la pared engrosa. Asimismo, hay un movimiento de excursión. Se acerca la base a la punta y acá también hay engrosamiento. A diferencia, miren, cuando encontramos un corazón con sinesia reducida, no hay ese acortamiento de la base a la punta y tampoco hay el engrosamiento de las paredes. Entonces, esto de acá, sin hacer ninguna medición, yo fácilmente les puedo decir que este corazón tiene una fracción de eyección más o menos de, no sé, 20%, probablemente 20, 25%, en tanto que este corazón se mueve bien. No necesité medir nada. No necesité, si este paciente llega hipotenso, chocado y no encuentro esto de acá, mi decisión va a ser iniciar rápidamente vasopresores, subir la presión y luego iniciar inotrópicos para mejorar la contractilidad cardíaca. Entonces, esto es solamente observacional. Igualmente, si encuentro un corazón en eje paraesternal largo, igualmente miren cómo engrosa acá el septum. Hay engrosamiento del septum, hay engrosamiento de la pared posterior del corazón y miren cómo se acorta, hay un acortamiento. A diferencia de acá, no hay engrosamiento, no hay engrosamiento, no hay encortamiento, no hay acortamiento tampoco de las fibras miocárdicas, y miren la pobreza con la cual se mueve la valva anterior de la mitral, que ese es otro hallazgo interesante, ¿sí? Miren, habitualmente la valva anterior de la mitral hace dos movimientos. El primer movimiento en la telediástole, en la protodiástole y en la telediástole, ¿no? Pero en el primer movimiento que hace, hay como una especie de flap que casi logra tocar el septum interventricular. Pero miren acá, hay un distanciamiento bastante severo. Y esto de acá lo podemos medir haciendo un modo M. Cuando encontramos una distancia entre el septum interventricular a la onda E del movimiento de la mitral mayor de 18 milímetros, estamos hablando de un paciente pues, que tiene una fracción de eyección bastante reducida, sobre todo por debajo del 35%. Esto no es parte del focus, pero se los he puesto para que más o menos les sirva también como un hallazgo adicional. En paraesternal eje corto, a nivel de músculos papilares, miren, igualmente, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Engrosamiento, movimiento concéntrico de todas las paredes. Si yo pongo un punto acá, miren, el punto ahí, miren cómo todas las paredes se acercan hacia el centro. Sin embargo, si yo pongo el punto acá, miren, no se acercan, pues. No se acercan a ninguna parte. Y así como esto de acá, podemos encontrar pacientes que, por ejemplo, tienen trastorno de la motilidad segmentaria. Se mueve bien esto de acá, se acerca al punto y lo de acá a veces no se mueve, ¿no? Pero esto es obvio, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y así van a encontrar, miren, van a encontrar lo que les dije. ¿Cuánto tendrá este corazón? Este es un corazón hiperkinético, fácilmente identificable. Acá, corazón hipokinético, hiperkinético. ¿Ah? Es un corazón hiperkinético, ¿no? Hiperkinético. Corazón hiperkinético, miren, este corazón no se mueve nada, absolutamente nada. Y este corazón que se mueve normal. Entonces, para que se hagan una idea. ¿Cuánto tendrá este corazón? 60% aproximadamente, ¿no? Es un corazón con una fracción de eyección, buen movimiento, músculos se acortan, se acercan, se engrosan. Por acá abajo a la izquierda. Es un corazón que se mueve más que el de arriba, ¿no? Es un corazón más o menos con una fracción de eyección de 70%. Vamos por acá al medio, el corazón se mueve un poquito menos, ¿no? Se mueve un poquito menos. Acá está, fracción de eyección 35%. Y el de acá es una gota, una lágrima, es eso, ya no se mueve nada, ¿no? Fracción de eyección será, ¿cuánto? 10%. ¿No? Ahí está, 10%, pues. Y el de abajo de acá, esto de acá, es un arresto cardíaco, ¿no? Un paciente en parada cardíaca, eso no se mueve nada. ¿Y qué estamos haciendo perdiendo tiempo? Ni el RCP de una vez. Si queremos ir un poquito más allá, función sistólica y dimensión ventrículo izquierdo, podemos hacer mediciones en modo M. Y acá lo que podemos hacer es la fracción de acortamiento o método de Teichholz, ¿no? La fracción de acortamiento consiste en trazar una línea con el modo M a través de la parte de inserción de los músculos papilares, ¿sí? Donde están las cuerdas tendíneas justo por delante, con lo cual vamos a ver el acortamiento, la parte de la sístole y la parte de la diástole. Entonces lo que hacemos es en telediástole y en telesístole. Sacamos las mediciones nada más, diámetro del ventrículo izquierdo en telediástole y diámetro del ventrículo izquierdo en telesístole. Y todo eso dividido sobre el diámetro
del ventrículo izquierdo en telediástole. Y eso de ahí nos va a dar un valor y lo multiplicamos por 100. El valor normal debe ser por encima de 25%. ¿Ya? Eso más o menos nos podría dar una fracción de eyección adecuada. ¿Cuál es el problema con esto? Esto de acá, a comparación de lo que es el Simpson, si tenemos un paciente con trastorno de la motilidad segmentaria, nos va a dar error en el cálculo. ¿Sí? Obviamente que el Simpson es el gold estándar, pero esto de acá nos puede ayudar. Si es que tenemos un paciente que vemos que las paredes tienen motilidad adecuada, nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Pasamos a lo que es el ventrículo derecho. Igualmente, función sistólica y dimensiones del ventrículo derecho. Si se dan cuenta, el ventrículo izquierdo tiene forma como más o menos como un cono, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A diferencia del ventrículo derecho, que tiene forma triangular. El ventrículo derecho siempre más o menos tiene la misma tamaño de la base del ventrículo izquierdo, sin embargo, la punta se hace un poco más aguda. Y la base del ventrículo derecho tiene un diámetro menor de 3 centímetros. ¿Ok? Y hacemos un eje paresternal corto, donde acá está el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho lo bordea como si fuera especie de sombrerito, y esto es una especie de semiluna. Entonces, eso es importante grabarse, porque hay patologías que alteran esta morfología normal. Si queremos medir un poquito el diámetro telediastólico del ventrículo derecho, debe ser menor o igual de 2.5 centímetros, y la pared libre del ventrículo derecho debe ser menor o igual de 0.5 centímetros. ¿Ya? El grosor de la pared libre. Entonces, acá vemos. Funcionamiento del ventrículo derecho. Céntrense solamente en esta parte de acá. Miren cómo acorta, el movimiento es pequeño, es más pequeño que el ventrículo izquierdo, es más o menos esto es 2/3, esto representa 1/3 más o menos, ¿no? A diferencia de acá, miren, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El ventrículo derecho ha alcanzado la misma dimensión que el ventrículo izquierdo, ¿no? Es más, está hasta cierto punto empujando el septum ventricular hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Entonces, esto no necesito medirlo, esto es a simple vista. ¿Ya? Igualmente acá, en la parte derecha normal, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, que lo bordea como si fuera su sombrerito en forma de semiluna, pero miren acá, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Miren cómo está mucho más grande que el ventrículo izquierdo, obviamente que esto no es normal, encima de ello hay movimiento paradójico del septum interventricular, miren, esto se llama el T-shape, cómo empuja la presión del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, y además también por ahí, a quien tenga buen ojo, si ven esta zona hipocogénica, este paciente también tiene un derrame pericárdico, ¿no? Entonces, esto habla de aumento de las presiones en las cámaras derechas. Puede ser un cor pulmonar agudo, sí, pues puede ser un cor agudo, un cor crónico. Eso ya se va obteniendo más información en las siguientes ventanas. Miren, el tamaño de las cámaras derechas. Fácilmente, acá está invertido, ¿no? No es que está al revés, ¿no? O sea, acá el tamaño de las cámaras cardíacas derechas, miren el ventrículo derecho completamente grande, esto es una auriculomegalia derecha. O sea, esto habla de que hay aumento de las presiones en el lado derecho, siendo esto lo normal. Miren esto de acá. Este video es interesante porque a la par que estamos viendo similaridad en el tamaño de las cámaras, aparte de ello, miren, hay un movimiento paradójico en la punta, ¿sí? Es como se contrajera un poquito menos de todo lo demás, ¿no? Este es el famoso signo de McConnell. El signo de McConnell lo va a encontrar en pacientes con tromboembolia pulmonar aguda. Es un hallazgo bastante bonito. Bueno, para nosotros, para el paciente no, ojo. Si queremos ir un poquito más allá y queremos hacer algunas mediciones, podemos hacer la valoración en modo M del TAPSE, perdón. El TAPSE lo que hace es medir la excursión del anillo tricuspidio, ¿sí? Entonces, en un apical 4 cámaras, lo que hacemos es trazar la línea del modo M, y lo que vamos a obtener de este trazado en la línea M es este de acá. Entonces, cómo discurre el movimiento del anillo tricuspidio, y en la telesístole y en la telediástole. Entonces, un valor normal por encima de 16 milímetros. Entre 16 y 12, como que sí, como que no. Pero en la depresión severa de la función ventricular derecha, menos de 12 milímetros, estamos hablando ya de un problema de disfunción ventricular derecha. Miren, acá se mueve muy bien. Miren esto de acá, para que se ubiquen: ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces una lágrima, a la justa se mueve.
Valoración del estado de la volemia. Cuando hacemos valoración del estado de la volemia, lo primero que tenemos que hacer al evaluar corazón es ver el tamaño de las cámaras. El tamaño de las cámaras, como ustedes ven, es esto de acá, y en un paciente que estaría hipovolémico, vamos a ver todas las cámaras cardíacas pequeñitas, cámaras vacías, más las paredes se tocan, miren, se chocan, esto se llama el signo de kissing wall. Y no solamente, vamos a ver un corazón hiperkinético, miren cómo el corazón se mueve rápido, porque necesita aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, y las paredes se van a estar ahí pegando constantemente. Miren, un paraesternal eje corto, corazón normal, y miren acá, cómo todas las paredes del ventrículo izquierdo están que se besan. Ese es el signo del kissing wall, y eso es fácilmente identificable. Entonces, si yo encuentro un paciente hipotenso, chocado, y lo encuentro con este signo, con este hallazgo, pues le falta líquido, hay que darle líquido inmediatamente para mejorar la precarga. Sin embargo, este es un hallazgo bastante importante que podemos a veces decir, o es hipovolémico o es distributivo, ¿no? Hay una medición que nos ayuda, que es el área telediastólica del ventrículo izquierdo, el área que debe ser menor de 5.5 para hablar de un hipovolémico puro. El otro punto que hay que conversar es respecto a lo que es la vena cava. En un susifoideo, en los planos susifoideos para observar vena cava, lo que vamos a encontrar es esto de acá. La entrada a la aurícula derecha y ver la cava, el trayecto de la cava. Miren, un diámetro mínimo y fijo, menos de 5%, 1.5, con un colapso más de 50, estamos hablando de una correlación más o menos de una PVC de 0 a 5, y en el otro extremo, el diámetro máximo y fijo con una cava mayor de 2.5 y que no colapsa, o un colapso mínimo, estamos hablando de una PVC entre 15 y 20. En el medio es el problema, porque cuando estamos en la mitad, no sabemos cómo puede estar el paciente, ¿no? Créanme que este paciente casi va a ser, en el 95% de las veces, va a ser respondedor a líquidos. La mayoría de las veces. Este de acá también, casi 85 a 90% de las veces va a ser no respondedor. Aquí, no sabe, no opina, ¿sí? Cuando estamos acá, estamos en un problema y estamos obligados a utilizar otras herramientas para saber cómo podríamos manejar a este paciente, si va a ser respondedor o no va a ser respondedor, ¿no? Y ahí tendríamos que ir a trabajar ya con el BTI y la medición del BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que eso probablemente lo vamos a tratar en una charla más adelante. Cuando encontramos un paciente, como les dije, colapsado o la cava pletórica, acá de hecho que les va a responder, la mayoría de las veces, y acá muy pocas veces les va a responder. Índice de colapsibilidad, de repente han encontrado en la literatura estos términos, ¿no? A veces índice de colapsibilidad y índice de distensibilidad. Un momentito. El índice de colapsibilidad lo manejamos cuando estamos en pacientes con ventilación espontánea, y el índice de distensibilidad lo utilizamos en pacientes que estamos en pacientes con soporte ventilatorio mecánico. Se considera que cuando hacemos la relación entre el diámetro máximo de la vena cava inferior y el diámetro mínimo sobre el diámetro máximo por 100, encontramos un valor en porcentual. Dice la teoría que todos los pacientes por encima de 38 pueden ser respondedores a fluidos. Yo acá tengo mis objeciones, porque bien sabemos, y hacer muchos artículos, que ya sabemos que la PVC es un mal predictor de respuesta a fluidos, y esto de acá lo que hace es directamente evaluar más o menos la presión de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esto de acá tiene bastante objeción, ¿no? Es más, creo que no es lo más adecuado para trabajar en la actualidad. Sin embargo, en lo que es distensibilidad, en el índice de distensibilidad en el paciente que está en soporte ventilatorio, con todos los requisitos, o sea, que un paciente que no esté taquicárdico, que no esté arrítmico, entre otras cosas, sí, ahí sí es válido, ¿no? Un diámetro máximo menos el mínimo, y acá sí cambia, es el mínimo multiplicado por 100, es respondedor a fluidos cuando tiene un valor por encima del 18%. Y esto sí, una sensibilidad y especificidad por encima del 90%. Así que esto acá lo podemos utilizar mucho más en pacientes que están en soporte ventilatorio en nuestras unidades. ¿Por qué cambia el término? Cambia el término porque la mecánica ventilatoria en el paciente que ventila espontáneamente es distinto a lo que hace el paciente en ventilador mecánico, ¿no? En tanto que el paciente que ventila espontáneamente, cuando inspira, mejora el retorno venoso, obviamente que la vena cava, entre comillas, se va a exprimir, se va a chupar,
y disminuye su diámetro, y cuando está expirando, la presión intratorácica aumenta, por lo tanto disminuye el retorno venoso y la vena cava obviamente se va a dilatar. Y en paciente que esté en ventilador mecánico ya no es por presión negativa, es por presión positiva. Entonces, cuando el paciente inspira, la vena cava se va a distender, y cuando el paciente cuando el ventilador hace la fase de expiración, la presión disminuye, y obviamente que la vena cava va a disminuir su diámetro. Ahora, ¿qué pasa para evaluar la volemia? Para evaluar la volemia no nos podemos valer solamente de la vena cava, por decir, ¿no? Tenemos que hacer la sumatoria de varias cosas, ¿sí? Tenemos que hacer cuáles eran los tamaños del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y vena cava inferior antes de la pérdida de volumen. ¿Cómo es? No, nadie sabe, o sea, nadie viene con un sticker acá en la frente diciendo mi vena cava medía tanto, el diámetro de mi vena cava es tanto. Es más, no existe un estudio donde diga la vena cava mide tanto, no hay. Hay que entender que la vena cava inferior se colapsa debido a inspiración profunda. O sea, si yo tengo un paciente que está con disnea y el paciente es así, esos cambios van a oscilar mucho y van a aumentar la presión intratorácica, y vamos a tener una variabilidad en los diámetros de la vena cava bastante importantes, y ahí tampoco va a ser tampoco válido el estudio, ¿no? Y también entender que un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, un paciente con ascitis, un paciente con tumor intraabdominal, o cualquier situación que obstruya el retorno venoso también a nivel de la aurícula, puede aumentar el diámetro de la vena cava, o si hay un problema intraabdominal que está aumentando la presión, la va a comprimir. Entonces, por eso que la vena cava tiene muchos problemas para poder ser un estudio bastante fidedigno. El siguiente objetivo, el objetivo 4, es el estudio de derrame pericárdico. Pero no solamente de derrame pericárdico, sino de derrame pericárdico y encontrar signos de taponamiento cardíaco, ¿sí? Entonces, miren, en la imagen izquierda, corazón normal, y en la imagen derecha, un corazoncito con el típico signo de bamboleo, está ahí que baila, y ese bamboleo es el que nos da la alternancia eléctrica en el electrocardiograma. Y rodeando al corazón, encontramos una imagen hipoecogénica, y todo esto es líquido. ¿Sí? Eso es un derrame pericárdico. Ahora, la pregunta es, ¿un derrame pericárdico es un problema para un paciente crítico? No, el problema es cuando este derrame pericárdico lo lleva al paciente a taponarlo. Y entiéndanse desde ya que el volumen de derrame pericárdico no está directamente relacionado con llevar a un paciente a taponamiento. Puedo tener un paciente con un derrame pericárdico bastante grande, un derrame pericárdico crónico, y el corazón no está taponándose. Y puedo tener un paciente con un derrame pericárdico pequeño, por ejemplo, post-trauma, y el paciente solamente con 150 o 150 mililitros se puede estar taponando, ¿no? Y eso va a depender de esto. Miren este corazón. Este corazón en el lado izquierdo tiene derrame pericárdico. Es más, tiene menos que el del lado derecho, ¿sí? Pero observen el movimiento de la pared de la aurícula derecha, ¿sí? Y esto es lo que nos da el signo de taponamiento cardíaco. El colapso sistólico de la aurícula derecha en un paciente con cualquier volumen de derrame pericárdico es un paciente que se está taponando. Y eso de acá es una emergencia. Y esto tenemos que diagnosticarlo nosotros. Es nuestra responsabilidad, porque es un paciente que viene con un shock obstructivo. Y esto de acá tenemos que diagnosticarlo sí o sí, y tienen que drenarlo. Tenemos que drenarlo inmediatamente. Y si no lo hacemos nosotros 3, 4 de la mañana, no van a esperar hasta las 8 de la mañana que venga el cardiólogo para que se haga el estudio ecocardiográfico, ¿no? Probablemente si el paciente no se nos muere antes. Objetivo 5, signos groseros de enfermedad cardíaca crónica. Acá, reglas simples, sin complicarse. La única cámara de todas las cámaras cardíacas que tiene dilatación aguda significativa es el ventrículo derecho. Todas las demás cámaras cardíacas pueden tener dilatación aguda o crónica. El ventrículo derecho puede ser agudo o crónico, un corpo pulmonar agudo o crónico. El ventrículo izquierdo tiene dilatación, es crónico. Una cardiopatía dilatada no se hace en un día. La dilatación del ventrículo derecho y biventricular es en falla crónica. La dilatación de aurícula derecha y o aurícula izquierda tiene que ser también por sobrecarga, y la hipertrofia del ventrículo derecho es por sobrecarga por presión en los periodos crónicos. Entonces, nos quedamos con el concepto de que la única cámara que se dilata de manera aguda es el ventrículo derecho.
¿Y en dónde se dilata? En el cor pulmonar agudo. Y en nuestro ambiente, en nuestra patología, en nuestro mundo de emergencia, ¿cuál es la patología? La tromboembolia pulmonar. Así de facilito. Todo lo demás es crónico. Las dimensiones de la aurícula izquierda y derecha. La aurícula izquierda más o menos tiene el mismo diámetro transverso y el mismo diámetro longitudinal. Más o menos un tercio de lo que es todo el eje del corazón. En el eje largo, el diámetro de la aurícula es menor de 4.5 centímetros. Y todo siempre en mediciones telesistólicas. Dimensiones de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, miren, normal. Cuando hay estenosis de la mitral, obviamente ustedes encuentran esto, miren, tremenda aurícula. Yo no necesito medir acá nada, absolutamente. Esto es una auriculamegalia bastante importante. Corazón normal, corazón izquierdo. Miren, este corazón tiene crecimiento auricular en ambos lados, ¿no? Aurícula izquierda, aurícula derecha, bastante dilatada. Y es más, acá también se ve casi el ventrículo derecho de la misma proporción del ventrículo izquierdo, ¿no? Si usted lo ve eso ahí, yo pensaría que eso es un paciente con un cor pulmonar crónico, a primera instancia, a primer ojo. ¿Qué más tenemos por acá? Auriculomegalia izquierda, también, bien, corazón normal, un paraesternal eje largo también. Miren cómo está la aurícula izquierda, bastante grande, y miren acá, si se dan cuenta, la mitral no abre. Y habitualmente esa es la principal causa de por qué hacen auriculomegalia, ¿no? Y eso es un proceso crónico, ¿no? No es que la mitral se ha obstruido ahorita y la aurícula está creciendo, ¿no? Esto ya es un exabrupto de la naturaleza, ¿sí? Signos groseros de enfermedad cardíaca crónica. Miren esta aurícula, ya no tiene corazón. Esto es una aurícula con unos ventrículos pequeñísimos. Miren, la aurícula derecha ya ni se ve, ¿no? Miren la aurícula izquierda, ocupando toda la parte del corazón, ¿no? Por acá se ve la aorta descendente. Regla de oro, para que no se olviden, y grábenselo facilito. Límites superiores de mediciones, diámetros y espesores. Cuando hablamos de espesores de pared del ventrículo derecho, menor de 0.5, y el espesor del ventrículo izquierdo hasta 0.5, hasta 1, perdón. Cuando hablamos de ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho, o el ventrículo derecho, 2.5, igualmente la base del ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo, el diámetro de la aurícula del ventrículo izquierdo, 4.5, y el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo también hasta 5 centímetros. O sea, son 0.5, 1, 2.5, 3, 4.5, hasta 5. Esto es lo que tenemos que tener clarito. Cualquier cosa que vaya más allá de esas mediciones, cuando sea necesario hacerlas, cuando no estamos seguros que a un simple ojo está grande, o está dilatado, o está engrosado, hay que hacer las mediciones, ¿ya? Signos groseros de enfermedad cardíaca crónica. Yo no necesito medir nada acá, ¿sí? Miren esto de acá, esto es un corazón que está dilatadísimo. Miren, la válvula mitral no llega, igualmente acá, esto está dilatado, solamente necesito ver acá la regla en el costado, ¿sí? Esto está cardiopatía dilatada. ¿Alguien duda que esto sea una cardiopatía dilatada? Esto es una cardiopatía dilatada y aparte tiene un poquito de derrame pericárdico, ¿no? Miren, la mitral no abre nada, no hace el flap, no hace el choque sobre el ventrículo, sobre la pared del septum interventricular. Una pobre eyección, yo le he hecho una eyección a esto de 10%, no necesito medir nada. Paciente chocado con esto es un shock cardiogénico, ¿no? Patología cardíaca crónica, hipertrofia ventricular, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Miren las paredes, yo acá tampoco no tendría que medir mucho, a simple ojo se ve que está engrosado. Si tienen duda, hacen la medición, hemos dicho que esto no debe ser mayor de 1 centímetro. Acá igualmente, cardiomiopatía hipertrófica. Igualmente, se sigue engrosando. La cuestión es que vayamos haciendo ojo. Mientras más corazones veamos, más fácil se nos va a hacer identificar. Miren acá, ¿dónde está la regla? Habitualmente 10, acá a nivel de la unión entre los ventrículos y las aurículas, y acá, miren cómo está, ¿no? Ya más de 10 centímetros llegamos acá. Y esto de acá, ya no, esto ya parece el corazón de Popeye, ¿no? Un engrosamiento bastante notorio de lo que es el músculo cardíaco. Y acá, una hipertrofia severa, ¿no? Fracción de eyección, 100% de fracción de eyección, ¿no? Fracción de eyección 100%. Miren, un paraesternal eje corto, también músculos papilares, engrosamiento de las paredes del ventrículo, entre ellos de ahí. Ahora, una de las cosas interesantes es la valoración del cor pulmonar, porque tenemos que tener claro cuándo nuestro paciente está entrando en una tromboembolia pulmonar y cuándo la tromboembolia pulmonar masiva puede ser la causa del shock que tenemos en nuestro paciente.
Entonces, el espesor de la pared del ventrículo derecho es importante tenerlo claro, ¿sí? En el corpus pulmonar agudo, o sea, en aquella patología donde el corazón no se ha engrosado, es menos de 0.5, lo dijimos hace un momento. Y en el corpus pulmonar crónico, en aquel corazón que está sometido a presiones altas, va a ser un grosor por encima de 0.6 centímetros, 6 milímetros. Eso es lo que hay que tener bien clarito. El agudo no se engrosa, el crónico se va a engrosar. Para externar el eje corto, si se dan cuenta, hay incremento notorio del grosor de la pared del ventrículo derecho. El septum ventricular está rectificado y esto es un corpus pulmonar crónico, ¿no? Miren acá el engrosamiento del septum y esto está rectificado. Este es el signo del D-shape. El corazón, el ventrículo izquierdo debería ser redondito acá. Y acá se ha hecho de manera de una D. ¿Ya? Igualmente acá. Miren, en el corpus pulmonar agudo hay una dilatación bastante importante tanto del ventrículo y la aurícula, pero no hay engrosamiento de las paredes, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia respiratoria, le encuentro los pulmones limpios, que no hay sonidos, el paciente está chocado, le encuentro esto, estoy obligado a ir a hacer evaluación de venas a los miembros inferiores, a las inguinales y a la parte de la unión de la safena con la femoral. Si le encuentro un trombo y encuentro esto de acá, bingo, es una tromboembolia pulmonar aguda masiva. ¿Y qué tenemos que hacer? Trombolizarlo. Esa es la intención de buscar esto. Esto es respuestas, ¿tiene, no tiene? Sí, no. Y que nos tome y que nos permita tomar decisiones rápidamente. En el crónico, ¿esto está dilatado? Sí, está dilatado. Pero miren cómo están las paredes ventriculares. Están bastante engrosadas. Acá también, a diferencia de esta imagen donde no está engrosado. En el corpus pulmonar crónico, ¿sí? Miren acá. Perdón. Miren acá. Esto es lo normal. Pero miren acá. ¿Eso está engrosado? No, esto no está engrosado. Esto no está engrosado. Está dilatado, pero no está engrosado. Entonces es un corpus pulmonar agudo. Y un poquito de derrame pleural. Enfermedad valvular y masas intracardíacas groseras, sí, también tenemos que saber detectarlas. Pues no, miren acá. Es una imagen hiperecogénica en el ventrículo izquierdo. Y acá está a punto de quiere salir. ¿Sí? Es una masa. No quiero saber qué es. Simplemente encuentro una masa. Tengo que describirlo y estoy obligado a llamar al cardiólogo para que el cardiólogo haga estudio de esto de acá. Miren acá. Aurícula derecha. Trombos. ¿Sí? Aurícula izquierda. ¿Sí? Un trombo. ¿Qué más tenemos por acá? Miren esto de acá. Trombos. Vegetaciones ventriculares izquierdas. O sea, eso son cosas que vamos a encontrar y podemos encontrar y pueden ir ayudando a nuestro diagnóstico. Pero si encontramos estas cosas, estamos obligados a pedir ayuda del cardiólogo. Masas. Miren, esta es una masa en la aurícula yendo hacia la parte del ventrículo. Acá, una vegetación a nivel de la tricúspide. ¿Qué más tenemos por acá? Miren esta válvula aórtica. Fractura de válvula aórtica. Acá estenosis se ve, estenosis, doble valvulopatía, ¿no? Estenosis e insuficiencia. No tengo el doble, pero ahí fue, esto es estenótico y probablemente sea insuficiente en la válvula mitral. Por acá, miren, esta valvulopatía aórtica estenótica. Esto de acá no abre nada. Ese es un extraesternal eje largo y un external eje corto a nivel de grandes vasos. Miren cómo no abre. Una de las válvulas, una de las tres válvulas de la aórtica está ahí estenosada, no se abre, no está calcificada completamente. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Las limitaciones de todo esto que hemos hablado es que hay inferioridad técnica del dispositivo de imagen que utilizamos nosotros en comparación al equipo de alta gama que tiene el cardiólogo que vale cientos, miles y miles de dólares ahí en su zona de ecocardiografía, ¿no? La habilidad y la experiencia muchas veces limitada de los operadores, por eso estamos empezando esta serie de capacitaciones para hacer un incentivo y que nos vayamos capacitando cada día más. Escenarios clínicos desfavorables, no trabajamos en un ambiente controlado, la emergencia llega, el paciente está en mal estado, trabajamos en el caos y es nuestra vida, es nuestra pasión y ahí tenemos que trabajar. La lista de objetivos es estrecha, ¿no? Y tienen que ser basados en evidencia. El estilo de informe, como les dije, es dicotómico, tiene, no tiene, está presente, está ausente, y las anormalidades cardíacas sutiles y complejas de identificar son difíciles de evaluar. Y tampoco necesitamos evaluarlas, ¿eh? Tenemos que ir a lo grosero y a lo que está llevando al paciente a lo que es el trastorno hemodinámico habitualmente. Puntos clave para que quiero que llevemos a casa.
Análisis visual, mejor aprendizaje con pocas reglas. Hagan ojo, hagan mirada, vean corazones, a todos sus pacientes vean los corazones. Mientras más corazones vean, mientras más mano hagan, mientras más aprendan a hacer sus ventanas, van a identificar mucho más rápido las anomalías solamente en la observación panorámica. La búsqueda de signos de enfermedad crónica nos libra de problemas. Ya sabemos que la única cámara que hace dilatación aguda es la cámara ventricular derecha. Entonces, si encontramos hipertrofia, encontramos dilatación crónica, todo eso nos libra muchas veces de problemas. La regla de oro del focus, los diámetros, ¿sí? Los espesores y los diámetros tanto de paredes y las cámaras. Recordemos los patrones típicos de enfermedad crónica, porque no trabajamos cuestiones crónicas, trabajamos cuestiones agudas, y hay que describir, localizar la forma y tamaño de las masas cardíacas. Creo que ya hoy día podemos estar más o menos por ahí ya. Y bueno, eso es todo. Espero que todavía estén despiertos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. De verdad, muy completa. Han sido 1 hora y tantos de mucho contenido. Creo que al igual que muchas personas seguro que están con muchas inquietudes, y creo que muchos van a querer ir mañana a esa emergencia y coger el ecógrafo y empezar a hacer vistas cardíacas a sus pacientes, ¿no? Que es la intención de esta presentación, estimular el uso del ultrasonido en emergencia, ¿no? Así es. Como digo, la gente creo que está muy ahí al tanto. Además, no hemos tenido muchas preguntas, pero sí hemos tenido mucha audiencia el día de hoy. Te agradezco por la presentación, de verdad ha sido muy completa. Creo que aquellos que no han podido estar el día de hoy en la presentación la van a tener grabado en el Face y van a poder usarlo completamente para repasar. Es un repaso importante del ultrasonido cardíaco, ¿no? Que día a día usamos todos, ¿no? Que día a día usamos completamente todos. Es una herramienta muy buena, de verdad. Lo hemos tenido, yo tengo experiencia, lo uso mucho, me abre mucho los ojos. Como dices, no es que seamos cardiólogos, pero tenemos un arma más para el diagnóstico, ¿no? Muy importante, a saber qué usar, ¿no? Diuréticos, vasoactivos, a qué nos enfrentamos, un infarto complicado, no complicado. Y antes, pues a veces teníamos que esperar al cardiólogo, ahora podemos hacer una mirada rápida, abriendo los ojos completamente en estos casos, ¿no? Te agradezco completamente y creo que tenemos una presentación más contigo más adelante. Sí, Jimmy. Muchas gracias, creo que la gente está muy contenta con tu presentación. Cuando la gente está, como digo, muy contenta con tu presentación, muy didáctica, la verdad. Y nada, Jorge, agradecido por todo. Sí, por ahí veo, dice, excelente, ¿cuándo el FEBI? Dice, ¿cuándo el FEBI? Sí, ahí. Permíteme responderle, porque eso claro, es a la doctora Parvina. Ocurre que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no es parte de lo que es el focus. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, como les decía, la patología crítica es devastadora en el corazón. O sea, el corazón que está llevándolo un shock cardiogénico no va a necesitar hacer una FEBI, porque voy a ver un corazón completamente deprimido. ¿Sí? No hay medias tintas. Entonces, no me es muy importante valorar una FEBI, porque sé que es un corazón que está completamente con una función sistólica deprimida. La FEBI no entra dentro de estudios. Quien quiera aprender FEBI, bienvenido. O sea, puede hacer un Simpson, como les dije, pueden hacer un Tageholz, que es un poco más fácil, pero creo que esa parte más fina, creo que la dejamos de repente para el cardiólogo. Pero en la parte de nosotros, en el paciente crítico que llega en shock, en falla hemodinámica, el ver que el corazón tiene una buena cinesia o tiene una mala cinesia, fácilmente nos va a orientar. Y eso es solamente a mirada nada más. A mirada. Sí, creo que la idea sería que las emergencias estén protocolizadas, ¿no? Todas las emergencias deberían tener un equipo de ultrasonido que haga un barrido a sus servicios. Seguro que encontrarían muchos pacientes que tienen patología cardíaca de base, no nos enteramos, los renales. Hay un hallazgo, mira, hay un hallazgo bastante interesante que yo he ido observando a través del tiempo, que es la disfunción diastólica, Jimmy. Que si bien hoy día no le he tratado, que si bien no le he tratado, diría yo, porque no es parte del focus, pero el uso del Doppler transmitral en el paciente agudo es bastante frecuente la disfunción diastólica, bastante. Y está redactado en la literatura que la disfunción diastólica está asociada a mayor mortalidad. Entonces, y hay pacientes que entran sin disfunción diastólica y hacen disfunción diastólica. Y el paciente con disfunción diastólica tiene menor tolerancia a los líquidos que un paciente que no tiene disfunción diastólica. Es todo un mundo. La diastología es muy interesante. Hay libros de diastología. Pero en críticos yo creo que es bastante importante. Por eso les decía, o sea, esto es lo básico.
quien quiera ir más allá, quien quiera hacer un tracto de salida del ventrículo izquierdo, quien quiera hacer un BTI para ver respuesta a fluidos, que creo que de repente vamos a hacer por ahí un poco de hemodinamia básica para valoración de respuesta a fluidos, que sería muy interesante, porque eso sí nos sirve a nosotros, y de repente por ahí podemos tratar un poquito del Doppler transmitral, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que trabajar. Pero empecemos con esto. Empecemos con esto, Sí, vayamos paso a paso, y vamos poco a poco armando. los amigos que están en sus hospitales que vayan haciendo mano. Es muy importante que aprendan a hacer las ventanas. Si yo no tengo una... Miren, todos podemos aprender ultrasonido cardíaco, y lo podemos aprender en figuritas, ¿sí? Los artículos están, la literatura está, los videos están, las imágenes están, las clases están. Pero si tú estás a las 3 de la mañana y te llega un paciente chocado, tú tienes que sacar tu ventana. Si tú no sacas tu ventana, estás en un problema. Porque de nada sirve saberte toda la teoría, de nada sirve, es el más leído, pero si no agarras tu transductor y te vas a sacarle la ventana. Si no tienes ventana, estás perdido. Así que el incentivo para que todos vayan a sus centros de atención, agarren su ecógrafo, sea nuevo, viejito, lo que tengan, y comiencen a hacer mano. Porque ese es el objetivo de esto. Que nosotros mismos hagamos, nosotros mismos aprendemos y saquemos nuestras ventanas. Sacando buenas ventanas, vamos a tener un mundo abierto hacia adelante. Exacto. Muy bien. Justo, estamos en la misma idea. Perfecto. Genial, Jim. Gracias otra vez por todo. Estamos ahí conectados. Estamos conectados y avanzando todavía. Doctor Valle, lo dejamos a usted para las palabras finales. Está en mute, creo, doctor Valle. Hay una pregunta acá, dice, mire, dice, ¿tiene alguna experiencia en el índice de la vena yugular y arteria carótida para explorar con el índice de vena cava inferior? A ver, de por sí, nosotros sabemos que la PVC es un mal predictor de fluidos. ¿Sí? Yo particularmente ya no uso la PVC como predictor de fluidos. No sirve, ¿no? Creo yo. Y por lo tanto, el índice de variación de la vena cava, consecuentemente, tampoco serviría. Sirve en los extremos. Cuando tenemos una vena cava completamente colapsada, ese paciente 95% de las veces te va a responder a fluidos. Y cuando tenemos un paciente con la vena cava muy dilatada, ¿sí? Ese paciente es muy probable en el 90% de veces que no te vaya a responder. El otro que está preguntando sobre arteria carótida. La arteria carótida sí se está utilizando como predictor de respuesta a fluidos, haciendo la extrapolación a lo que sería más o menos el BTI a nivel del gasto cardíaco. Lo que se hace es entender que la carótida más o menos es el 10% de lo que es el gasto cardíaco. Entonces, lo que hacemos es una medición de la carótida justo en el bulbo carotidio y hacemos un Doppler. Hacemos un Doppler y nos da un valor. Ese valor, sacamos la cuenta que es más o menos el 10% del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, medimos eso de ahí, pasamos un reto de fluidos o una elevación pasiva de piernas y volvemos a medir. Se eleva 15% el Doppler, es un paciente respondedor. Eso es más o menos. La yugular de por sí pierde su peso porque es simplemente la prolongación de lo que es la vena cava. Entonces, por esa parte no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido. Listo, doctor Valle. Bueno, lo escuchamos. Agradecemos la participación del doctor Correa. Invitamos a que se enrole al grupo de médicos emergenciólogos que a través de la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres estamos tratando de transmitir conocimiento, motivar al resto de los colegas a utilizar la ultrasonografía como herramienta del siglo XXI para diagnósticos y tratamientos tempranos. Y agradecer nuevamente a la audiencia creciente y que nos viene acompañando ya desde hace algunos meses. Sin más, invitarlos a que continúen porque todo este mes está ligado a los temas de ultrasonografía. Muchas gracias.